Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la lectura del DSM-5, trastorno esquizoafectivo. Criterios diagnósticos. Un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un periodo de episodio depresivo mayor, de ánimo, maníaco o depresivo mayor, concurrentemente con el criterio A de la esquizofrenia. Repito, un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio depresivo mayor del estado de ánimo, maníaco o depresivo, concurrente con el criterio A de la esquizofrenia. Nota, el episodio depresivo mayor ha de incluir el criterio A1, depresión del estado de ánimo. B, delirios o alucinaciones durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio depresivo mayor del estado de ánimo maníaco depresivo durante todo el curso de la enfermedad. C, los síntomas que cumplen los criterios de un episodio depresivo mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total de la fase activa y residual de la enfermedad. D, el trastorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, por ejemplo, una droga o medicamento, u a otra afección médica. Especificar. El trastorno esquizoafectivo puede ser bipolar. Este subtipo se aplica si un episodio maníaco forma parte de la presentación. También se puede producir episodios depresivos mayores. Otro código. Tipo depresivo. Este subtipo solo se aplica si episodios depresivos mayores forman parte de la presentación. Especificar. Otro código con catatonía. Para la definición, véase en los criterios de catatonía asociada a otro trastorno mental. Nota de codificación. Utilizar el código adicional de F06.1, catatonía asociada a trastorno esquizoafectivo, para indicar la presencia de catatonía concurrente. Especificar. Los siguientes especificadores del curso de la enfermedad solo se utilizan después de un año de duración del trastorno y si no están en contradicción con los criterios de evolución diagnóstica. Vuelvo a repetir porque esto es importante. Trastorno esquizoafectivo, criterios diagnósticos. Un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existen un episodio depresivo mayor de ánimo, ya sea maníaco o depresivo, concurrentemente o asociado con el criterio A de la esquizofrenia. Primer punto. Ese es el criterio A. B, delirio o alucinaciones durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio depresivo mayor del estado de ánimo maníaco depresivo durante todo el curso de la enfermedad. C, los síntomas que cumplen los criterios de un episodio depresivo mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración de la fase activa y residual de la enfermedad. O sea que los síntomas que cumplen los criterios de un episodio depresivo mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total de la fase activa y residual de la enfermedad. D, el trastorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, una droga, un medicamento o otra afección médica. Especificar. Tipo bipolar. Este subtipo se aplica si un episodio maníaco forma parte de la presentación. También se pueden producir episodios depresivos mayores. Tipo depresivo. Este subtipo solo se aplica si episodios depresivos mayores forman parte de la presentación. Con catatonía. Para la definición, véanse los criterios de catatonía asociados a otro trastorno mental. Especificar, sí. Los siguientes especificadores del curso de la enfermedad solo se utilizan después de un año de duración del trastorno y si no están en contradicción con los criterios de evolución diagnóstica. Primer episodio. Actualmente en episodio agudo. La primera manifestación del trastorno cumple los criterios requeridos para el diagnóstico en cuanto a síntomas y tiempo. Un episodio agudo es un periodo en que se cumplen los criterios sintomáticos. Segundo punto, primer episodio actualmente en remisión parcial. Remisión parcial es el periodo durante el cual
se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en los criterios que definen el trastorno solo se cumplen parcialmente. Tercero, primer episodio actualmente en remisión total. Remisión total es el periodo después de un episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. Cuarto, episodios múltiples, actualmente en episodio agudo. Los episodios múltiples se pueden determinar después de un mínimo de 2 episodios, es decir, después de un primer episodio, una remisión y un mínimo de una fase recidiva, o sea, de recaída. Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial. Episodios múltiples, actualmente en remisión total. Continuo. Los síntomas que cumplen los criterios diagnósticos del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad. O sea, continuo. Los síntomas que cumplen los criterios del diagnóstico del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con periodos sintomáticos por debajo del umbral, muy breves en comparación con el curso global. Especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis que incluyen delirio, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor, anormal y síntomas negativos. Entonces, la gravedad se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis que incluyen delirio, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor, anormal y síntomas negativos. Cada uno de esos síntomas se pueden clasificar por su gravedad, máxima gravedad en los últimos 7 días, sobre una escala de 5 puntos de 0 ausente, 4 presente y grave. Estamos, entonces, repito, primer episodio se especifica, primer episodio actualmente en episodio agudo. La primera manifestación del trastorno cumple los criterios requeridos para el diagnóstico en cuanto a síntomas y tiempo. Un episodio agudo es un periodo en el que se cumplen los criterios sintomáticos, o sea, es una patología que se está produciendo con todos los síntomas del trastorno esquizoafectivo. Segundo, primer episodio actualmente en remisión parcial. Remisión parcial es el periodo durante el cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en el que los criterios que definen el trastorno solo se cumplen parcialmente. Tercero, primer episodio actualmente en remisión total. Remisión total es el periodo después de un episodio depresivo anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo. Los episodios múltiples se pueden determinar después de un mínimo de 2 episodios, es decir, después de un primer episodio en una remisión y un mínimo de recidiva. Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial. Episodios múltiples, actualmente en remisión total. Continuo. Los síntomas que cumplen los criterios diagnósticos del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con periodos sintomáticos por debajo del umbral y muy breves en comparación con el curso global. Especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis que incluyen delirio, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se pueden clasificar por su gravedad actual, máxima gravedad en los últimos 7 días, sobre una escala de 5 puntos de 0 ausente, 4 presente y grave. Características diagnósticas. El diagnóstico de trastorno esquizoafectivo se basa en la valoración de un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual el individuo sigue manifestando síntomas activos o residuales de patología psicótica. El diagnóstico habitualmente, aunque no necesariamente, se hace durante el periodo de enfermedad psicótica. En algunos momentos del periodo deben cumplirse el criterio A de la esquizofrenia. El criterio B sería disfunción social y el F, exclusión de un trastorno del espectro autista u otro trastorno de la comunicación de inicio en la infancia. De la esquizofrenia no tiene por qué cumplirse. Además de cumplir el criterio A de la esquizofrenia,
Hay un episodio depresivo mayor, además de cumplir el criterio de la esquizofrenia, hay un episodio depresivo mayor del estado de ánimo, depresión o maníaco. Perfecto. Criterio A para el trastorno esquizoafectivo. Puesto que la pérdida de interés o placer es frecuente en la esquizofrenia, para cumplir el criterio A del trastorno esquizoafectivo, el episodio depresivo mayor debe cursar con ánimo deprimido de manera generalizada, es decir, la presencia de una disminución importante del interés o el placer. Pero no es suficiente. Los episodios de depresión o de manía están presentes durante la mayor parte de la duración total de la enfermedad, es decir, después de que se cumpla el criterio A. El criterio C del trastorno esquizoafectivo. Para diferenciar el trastorno esquizoafectivo de un trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas, los delirios o alucinaciones deben estar presentes durante al menos 2 semanas en ausencia de un episodio depresivo mayor o el estado de ánimo depresivo o maníaco. Para diferenciar el trastorno esquizoafectivo de un trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas, los delirios y alucinaciones deben estar presentes durante al menos 2 semanas en ausencia de un episodio depresivo mayor o el estado de ánimo depresivo o maníaco en algún momento de la enfermedad. Criterio B para el trastorno esquizoafectivo. Los síntomas no son atribuibles a los efectos de una sustancia u otra afección médica. Criterio D del trastorno esquizoafectivo. El criterio C del trastorno esquizoafectivo especifica que los síntomas del estado de ánimo que cumplen los criterios de un episodio depresivo mayor del estado de ánimo deben estar presentes durante la mayor parte de la fase activa y residual de la enfermedad. El criterio C requiere la valoración de los síntomas del estado de ánimo durante todo el curso de la enfermedad psicótica, lo que difiere del criterio del DSM-4, que únicamente requería una valoración del periodo actual de la enfermedad. Si los síntomas del estado de ánimo solo están presentes durante un periodo relativamente breve, el diagnóstico es de esquizofrenia, no de trastorno esquizoafectivo. Si los síntomas del estado de ánimo solo están presentes durante un periodo relativamente breve, el diagnóstico es de esquizofrenia y no de esquizoafectivo. A la hora de decidir si la presentación de un individuo cumple el criterio C, el clínico debe revisar toda la duración de la enfermedad psicótica, es decir, tanto los síntomas activos como los residuales, y determinar cuándo hubo síntomas del estado de ánimo significativo, no tratados o que necesitaron tratamientos con antidepresivos o fármacos estabilizadores del ánimo, acompañando a los síntomas psicóticos. Determinar esto requiere tanta información histórica suficiente como juicio clínico. Por ejemplo, un individuo con antecedente de 4 años de síntomas activos y residuales de esquizofrenia desarrolla episodios depresivos y maníacos que, tomados en conjunto, no ocupan más de un año a lo largo de los 4 años de la historia de la enfermedad psicótica. Esta presentación no cumpliría el criterio C. Además de los 5 dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, es fundamental la evaluación de los dominios de síntomas cognitivos y depresivos y maníacos para realizar la distinción de importancia crítica entre los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. El funcionamiento laboral a menudo se ve afectado, pero esto no es un criterio definitivo a diferencia de la esquizofrenia. La restricción del contacto social y las dificultades con el autocuidado se asocian al trastorno esquizoafectivo, pero los síntomas negativos pueden ser menos graves y menos persistentes que los que aparecen en la esquizofrenia. La anasognosia, es decir, la ausencia de introspección, puede ser menos grave y generalizada que la esquizofrenia. Los individuos con trastorno esquizoafectivo pueden tener un riesgo mayor de desarrollar posteriormente episodios de depresión mayor o trastorno bipolar si los síntomas del estado de ánimo se mantienen tras la remisión de los síntomas que cumplen el criterio A para la esquizofrenia. Pueden asociarse a trastornos relacionados con alcohol y otras sustancias. No hay pruebas ni medidas biológicas que puedan ayudar a diagnosticar un trastorno esquizoafectivo. No está claro si el trastorno esquizoafectivo difiere de la esquizofrenia en cuanto a sus características asociadas, como son las anomalías cerebrales, estructurales y funcionales, los déficits cognitivos y los factores genéticos. No hay pruebas ni medidas biológicas que puedan ayudar a diagnosticar un trastorno esquizoafectivo. No está claro si el trastorno esquizoafectivo difiere de la esquizofrenia
en cuanto a sus características asociadas, como son las anomalías cerebrales estructurales o funcionales y los déficits cognitivos, y los factores genéticos. Prevalencia. La frecuencia del trastorno esquizoafectivo parece ser una tercera parte de la frecuencia de la esquizofrenia. Se estima que la prevalencia del trastorno esquizoafectivo a lo largo de la vida es del 0,3 y la incidencia del trastorno esquizoafectivo es mayor en las mujeres que en los varones. Fundamentalmente, la mayor incidencia de tipo depresivo en las mujeres. La mayor incidencia de episodios depresivos en las mujeres. Desarrollo y curso. La edad típica del trastorno esquizoafectivo es la adultez temprana, aunque el inicio puede desarrollarse en cualquier momento entre la adolescencia y las etapas adultas de la vida. Un número significativo de sujetos diagnosticados inicialmente de otra enfermedad psicótica recibirán posteriormente un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo una vez que el patrón de episodio de estado de ánimo se ha hecho más evidente, con el cual el criterio C se espera que en algunos individuos el diagnóstico pase de trastorno esquizoafectivo a otro trastorno a medida que los síntomas del estado de ánimo se hagan menos prominentes. El pronóstico del trastorno esquizoafectivo es algo mejor que el de esquizofrenia, pero peor que el de los trastornos del estado de ánimo. El pronóstico de trastorno esquizoafectivo es algo mejor que el de la esquizofrenia, pero es peor que los del otro trastorno de estado de ánimo. El trastorno esquizoafectivo puede presentarse con diversos patrones temporales. El siguiente sería un patrón típico. Un individuo puede tener alucinaciones auditivas pronunciadas y delirios persecutorios durante 2 meses antes del inicio de un episodio depresivo mayor prominente. Luego los síntomas psicóticos y el episodio depresivo mayor completo se mantienen durante 3 meses. Posteriormente, el individuo se recupera por completo del episodio depresivo mayor, pero persisten los síntomas psicóticos durante otro mes más antes de remitir también. Durante este periodo de enfermedad, los síntomas del individuo cumplieron simultáneamente los criterios del trastorno depresivo mayor y el criterio A de la esquizofrenia, y durante este mismo periodo de la enfermedad, las alucinaciones auditivas y los delirios estuvieron presentes tanto antes como después de la fase depresiva. El periodo total de enfermedad duró unos 6 meses, solo con síntomas psicóticos durante los primeros 2 meses, con síntomas tanto depresivos como psicóticos durante los siguientes 3 meses y únicamente con síntomas psicóticos durante el último mes. En este caso, la duración del episodio depresivo no fue breve en relación a la duración total del trastorno psicótico, por lo que esta presentación cumple los requisitos para trastorno del esquizoafectivo. La expresión de los síntomas psicóticos a lo largo de la vida es variable. Los síntomas depresivos maníacos pueden ocurrir antes del inicio de la psicosis, durante los episodios psicóticos agudos, durante los periodos residuales y tras cesar la psicosis. Por ejemplo, un individuo puede presentar síntomas del estado de ánimo prominentes durante la fase prodrómica de la esquizofrenia. Este patrón no indica necesariamente un trastorno esquizoafectivo, puesto lo que determina el diagnóstico es la concurrencia de síntomas psicóticos y del estado de ánimo. Para un individuo con síntomas que claramente cumplen los criterios del trastorno esquizoafectivo, pero que durante el seguimiento solo presenta síntomas psicóticos residuales, como psicosis por debajo del umbral o síntomas negativos prominentes, el diagnóstico puede cambiarse a esquizofrenia, puesto que se vuelve más prominente la proporción total del cuadro psicótico en comparación con los síntomas del estado de ánimo. El trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar podría ser más común en los adultos jóvenes y el trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo podría ser más común en los adultos mayores. Factores de riesgo y pronóstico. Puede haber un mayor riesgo de presentar trastorno esquizoafectivo en los familiares de primer grado de los sujetos con esquizofrenia. El riesgo de trastorno esquizoafectivo podría estar incrementado entre los individuos que tienen un familiar de primer grado con esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno esquizoafectivo. Bueno, esto es importantísimo. Desarrollo y curso. La edad típica del inicio del trastorno esquizoafectivo es la adultez temprana.
aunque el inicio puede desarrollarse en cualquier momento entre la adolescencia y las etapas tardías de la vida. Un número significativo de sujetos diagnosticados inicialmente de otra enfermedad psicótica recibirá posteriormente un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo una vez que el patrón de episodio del estado de ánimo se ha hecho más evidente. Con el actual criterio C, se espera que en algunos individuos el diagnóstico pase de trastorno esquizoafectivo a otro trastorno a medida que los síntomas del estado de ánimo se hagan más prominentes. El pronóstico del trastorno esquizoafectivo es algo mejor que el de la esquizofrenia, pero peor que el de los otros trastornos del estado de ánimo. El trastorno esquizoafectivo puede presentarse con diversos patrones temporales. El siguiente sería un patrón típico. Un individuo puede tener alucinaciones auditivas pronunciadas y delirios persecutorios durante 2 meses, antes del inicio de un episodio depresivo mayor prominente. Luego, los síntomas psicóticos y el episodio depresivo mayor completo se mantienen durante 3 meses. Posteriormente, el individuo se recupera por completo del episodio depresivo mayor, pero persisten los síntomas psicóticos durante otro mes más antes de remitir también. Durante este periodo de enfermedad, los síntomas del individuo cumplieron simultáneamente los criterios del trastorno depresivo mayor y el criterio A de la esquizofrenia. Y durante este mismo periodo de la enfermedad, las alucinaciones auditivas y los delirios estuvieron presentes tanto antes como después de la fase. Entonces, durante este mismo periodo de la enfermedad, la alucinación auditiva y los delirios estuvieron presentes tanto antes como después de la fase depresiva. El periodo total de la enfermedad duró 6 meses, solo con síntomas psicóticos durante los primeros 2 meses, con síntomas depresivos como psicóticos durante los siguientes 3 meses y únicamente con síntomas psicóticos durante el último mes. En este caso, la duración del episodio depresivo no fue breve en relación a la duración total del trastorno psicótico, por lo que esta presentación cumple los requisitos de trastorno esquizoafectivo. La expresión de los síntomas psicóticos a lo largo de la vida es variable. Los síntomas depresivos maníacos pueden ocurrir antes del inicio de la psicosis, durante los episodios psicóticos agudos, durante el periodo residual y tras cesar la psicosis. Por ejemplo, un individuo puede presentar síntomas del estado de ánimo prominentes durante la fase prodrómica de la esquizofrenia. Este patrón no indicaría necesariamente un trastorno esquizoafectivo, puesto que lo que determina el diagnóstico es la concurrencia de síntomas psicóticos y del estado de ánimo. Para un individuo con síntomas que claramente cumplen los criterios de trastorno esquizoafectivo, pero que durante el seguimiento solo presenta síntomas psicóticos residuales, como psicosis por debajo del umbral, síntomas negativos prominentes, el diagnóstico puede cambiarse a esquizofrenia. Puesto que está. Ahora, el diagnóstico puede cambiarse a esquizofrenia, puesto que se vuelve más prominente la proporción total del cuadro psicótico en comparación con los síntomas del estado de ánimo. El trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar podría ser más común en los adultos jóvenes y el trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo podría ser más común en la adultez. Factores de riesgo, entonces, genético y fisiológico. Puede haber un mayor riesgo de presentar trastorno esquizoafectivo en los familiares de primer grado de los sujetos con esquizofrenia. El riesgo de trastorno esquizoafectivo podría estar incrementado entre los individuos que tienen un familiar del primer grado con esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno esquizoafectivo. Aspecto diagnóstico relacionado con la cultura. Deben considerarse los factores culturales y socioeconómicos, en especial cuando el individuo y el clínico no compartan el mismo entorno cultural y económico. Ideas que parecen delirantes en una cultura, por ejemplo brujería, podrían estar ampliamente extendidas en otra. También hay algún indicio en la bibliografía de la esquizofrenia, estarían sobrediagnosticadas en comparación con el trastorno esquizoafectivo en las poblaciones afroamericanas o hispanoamericanas, por lo que se debe tener cuidado y realizar una evaluación culturalmente apropiada que incluya todos los síntomas psicóticos como lo del estado de ánimo. Riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio a lo largo de la vida de la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo es del 5%. La presencia de síntomas depresivos se correlaciona con un mayor riesgo de suicidio.
Se ha demostrado que las tasas de suicidio son mayores en las poblaciones de sujetos con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo norteamericanas que en las europeas, sudamericanas e indias. Se ha demostrado que las tasas de suicidio son mayores en las poblaciones de sujetos con esquizofrenia o trastornos esquizoafectivos en personas norteamericanas, es mayor que en las europeas y sudamericanas e indias. Consecuencias funcionales del trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo se asocia a disfunción social y laboral, pero la disfunción no es un criterio diagnóstico, como sí lo es en la esquizofrenia, y la variabilidad es considerable entre los individuos diagnosticados en trastorno esquizoafectivo. Diagnóstico diferencial. Otros trastornos mentales y afecciones médicas. Una amplia variedad de afecciones psiquiátricas y médicas se pueden manifestar con síntomas psicóticos y del estado de ánimo. Deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial de trastorno esquizoafectivo. Estas son el trastorno psicótico debido a otra afección médica, el delirium, el trastorno neurocognitivo mayor, el trastorno psicótico y el trastorno neurocognitivo inducido por sustancias o medicamentos, los trastornos bipolares con características psicóticas, el trastorno depresivo mayor con características psicóticas, los trastornos depresivo bipolar con características catatónicas, los trastornos esquizotípico, esquizoide y paranoide de la personalidad y el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, la esquizofrenia, el trastorno delirante y otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificados y no especificados, y otros trastornos psicóticos. Las afecciones médicas y el uso de sustancias se pueden presentar con una combinación de síntomas psicóticos y del estado de ánimo, por lo que es necesario excluir el trastorno psicótico debido a otra afección médica. Distinguir el trastorno esquizoafectivo de la esquizofrenia y de los trastornos depresivos bipolares con características psicóticas es a menudo difícil. El criterio C está diseñado para separar el trastorno esquizoafectivo de la esquizofrenia y el criterio B diseñado para distinguir el trastorno esquizoafectivo de un trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. En concreto, el trastorno esquizoafectivo puede distinguirse de un trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas por la presencia de delirio y alucinaciones prominentes durante al menos 2 semanas, en ausencia de características psicóticas. Estas características aparecen fundamentalmente durante los periodos del estado de ánimo. Puesto que la proporción relativa de síntomas del estado de ánimo y psicótico puede cambiar a lo largo del tiempo, el diagnóstico apropiado puede dejar de ser o volver al trastorno esquizoafectivo. Por ejemplo, un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo por un cuadro depresivo mayor grave y prominente que dura 3 meses durante los primeros 6 meses de un trastorno psicótico persistente se cambiaría a esquizofrenia si persisten los síntomas psicóticos activos o los síntomas residuales prominentes durante varios años sin la recurrencia de otro episodio depresivo del estado de ánimo. Repito, diagnóstico diferencial. Una amplia variedad de afecciones psiquiátricas y médicas se pueden manifestar con síntomas psicóticos y el estado de ánimo y deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial de trastorno esquizoafectivo. Estas son el trastorno psicótico debido a enfermedad médica, trastorno psicótico debido a enfermedad médica, el delirium, el trastorno neurocognitivo mayor, el trastorno psicótico, el trastorno neurocognitivo inducido por sustancia o medicamento, los trastornos bipolares con características psicóticas, el trastorno depresivo mayor con características psicóticas, los trastornos depresivo bipolar con características catatónicas, los trastornos esquizotípico, esquizoide, paranoide de la personalidad, el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, la esquizofrenia, el trastorno delirante y otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y no especificado y otro trastorno psicótico. Las afecciones médicas y el uso de sustancias, de drogas, se pueden presentar con una combinación de síntomas psicóticos y del estado de ánimo, por lo que es necesario excluir el trastorno psicótico debido a otra enfermedad médica. Distinguir el trastorno esquizoafectivo de la esquizofrenia y de los trastornos depresivo y bipolar con características psicóticas es a menudo difícil. El criterio C está diseñado para separar el trastorno esquizoafectivo de la esquizofrenia
y está diseñado para distinguir el trastorno esquizoafectivo de un trastorno depresivo bipolar con características psicóticas. En concreto, el trastorno esquizoafectivo puede distinguirse de un trastorno depresivo mayor o bipolar con características psicóticas por la presencia de delirio y alucinaciones prominentes durante al menos 2 semanas, en ausencia de un episodio depresivo mayor del estado de ánimo. Por el contrario, en los trastornos depresivos bipolares con características psicóticas, estas características aparecen fundamentalmente durante los periodos del estado de ánimo. Puesto que la proporción relativa de síntomas del estado de ánimo y psicótico puede cambiar a lo largo del tiempo, el diagnóstico apropiado puede dejar de ser o volver al trastorno esquizoafectivo. Por ejemplo, un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo por un cuadro de depresión mayor grave y prominente que dura 3 meses durante los primeros 6 meses de un trastorno psicótico persistente, se cambiaría a esquizofrenia si persisten los síntomas psicóticos activos o los síntomas residuales prominentes durante varios años sin la ausencia de otro episodio del trastorno del estado de ánimo. Otro diagnóstico diferencial, trastorno psicótico debido a otra enfermedad médica. Y el uso de sustancias puede manifestarse como una combinación de síntomas psicóticos y el estado de ánimo, por lo que es necesario excluir el trastorno psicótico debido a otra enfermedad médica. Esquizofrenia y trastorno bipolar o depresivo. Distinguir el trastorno esquizoafectivo de la esquizofrenia y de los trastornos depresivo y bipolar con características psicóticas es a menudo difícil. El criterio C está diseñado para separar el trastorno esquizoafectivo de la esquizofrenia y el criterio B está diseñado para distinguir el trastorno esquizoafectivo de un trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. En concreto, el trastorno esquizoafectivo puede distinguirse de un trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas por la presencia de delirios y alucinaciones prominentes durante al menos 2 semanas en ausencia de un episodio depresivo del ánimo. En concreto, el trastorno esquizoafectivo puede distinguirse de un trastorno depresivo bipolar con características psicóticas por la presencia de delirio y alucinaciones prominentes durante al menos 2 semanas en ausencia de un episodio depresivo del estado de ánimo. Por el contrario, en los trastornos depresivos bipolares con características psicóticas, estas características aparecen fundamentalmente durante los episodios del estado de ánimo, puesto que la proporción relativa de síntomas del estado de ánimo y psicótico puede cambiar a lo largo del tiempo. El diagnóstico apropiado puede cambiar y dejar de ver o volver a ser trastorno esquizoafectivo. Por ejemplo, un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo por un cuadro depresivo mayor grave y prominente que dura 3 meses durante los primeros 6 meses de un trastorno psicótico persistente se cambiaría a esquizofrenia si persisten los síntomas psicóticos activos o residuales prominentes durante varios años sin la recurrencia de otro episodio depresivo del estado de ánimo. Comorbilidad. Muchos individuos diagnosticados de trastornos esquizoafectivos también son diagnosticados de otro trastorno mental, en especial de trastorno por uso de sustancias y trastorno de ansiedad. De manera similar, la incidencia de afecciones médicas está aumentada con respecto a la tasa basal de la población general y lleva a una menor esperanza de vida. Terminó trastorno esquizoafectivo.